Que vienen los de la tele, solo. Los de la tele, sonreí. Saluda a mi mamá.
Bueno, amabiak eta 3 minutu dira eta badirudi ja nagusien danborra da apurka plazara heltzen ari da. Cuando son las 12:03, ya estamos viendo imágenes en directo desde la plaza y estamos viendo cómo está llegando la tamborrada de mayores a esta plaza de Escoretza, por lo que ya a partir de ahora comenzaremos a emitir en directo estas imágenes.
Bueno, ja azkenean ailegatu dira danborradakoak herriko plazara. Momentu honetan 12 eta 8 dira eta kontatu zareten, baina aurten beste urte batzu baino jente gehiago parten hartzen ari da danborradan. Ikusten dugu konpainia berri bat eta gero, bueno, konpainien artien partaide handiago da. Bueno, cuando son las 12:09, estamos viendo imágenes en directo desde la plaza. Hemos podido apreciar que este año la tamborrada está compuesta por más gente. Vemos un batallón de chicas nuevas que nos comentan que son las personas que se encargan de la tamborrada infantil, que este año han decidido sacar su propia compañía. Y también apreciamos que en el resto de compañías hay más participación que otros años. Lo cual, bueno, pues no deja de ser una noticia importante, que bueno, que la tamborrada de mayores pues también poco a poco está aumentando su participación. También como novedades hemos visto que la banda de la Academia de Música por falta de espacio está tocando desde el Cochejupe y los tamborreros ocupan prácticamente toda la totalidad de la plaza. Bueno, los dejamos ya con sonido en directo para oír la segunda de las interpretaciones de esta temporada de mayores. Bueno, bigarren interpretazioa bukatu eginda eta, bueno, ikusten ari gara gente de xente hurbildu da plazara nagusien danborrada hau ikusten. Y bueno, como hemos visto, estamos viendo, numerosas son las personas que se han acercado hasta la plaza de Escuretza pues para ver en directo esta tamborrada de mayores, cuando ya Cirilo, el director de la tamborrada, pues ya va a dar comienzo a la tercera de las interpretaciones.
Zurbiak talorden dira eta purka badoia aurrera nagusien danborra dau San Pedro Vespera egun hauetan. Son las 12:15 y poco a poco ya va adelante esta tamborrada de mayores tradicional en esta víspera de San Pedro. Pero bueno, parece que el señor director Ciro tiene prisa y bueno, pues de nuevo estamos ya a punto de comenzar la siguiente interpretación. Ikusi duzuen bezala ez da bakarre tanborra jotzen, baita koreografia eta guztiz. Ikusi dugu aukera ikusi eta entzun abesti honetan. Como habéis podido apreciar, no solo es tocar el tambor o el barril, sino incluso con coreografía incluida. Pero no hay tiempo para más comentarios y seguimos con la emisión en directo desde la plaza de Escoretza de esta tamborrada de mayores.
Bueno, badoia apurka danborra da aurrean eta orain urrengo abestia prest daude ja jotzeko. Bueno, ya poco a poco va avanzando. Badoia apurka eta uste dugu laizter izango dela Eskoriatzako himnoaren entzuteko momentua. Y bueno, poco a poco adelante la tamborrada y esperamos que en breves momentos sea la interpretación del himno de Eskoriatza. Y que, por desgracia, este es el primer año que no puede estar con nosotros. Por lo tanto, sirva esa interpretación de himno de Eskoriatza como un pequeño homenaje a sus amigos.
entzun duzu bezala, Eskoletzako himnoa entzun da gero, bueno, desert esan behar dugu, aurten, bueno, himnoaren interpretazioa berezi izan da, zeren eta, nagusien danborren aldetik, Jose Cruz Armendarizi omenalditxo bat eskaini zuten, dakizunez, orain dela hilabete batzuk hil zen Jose Cruz Armendariz, hainbat urtetan nagusiaren partartzaile izandako pertsona honi, eta horregatik nahi zuten egitea omenalditxo hau. Y bueno, hemos podido oír el himno de Escoriaza, en esta ocasión pues dedicada especialmente a una persona que durante muchos años ha sido parte de esta tamborrada infantil y que, bueno, pues desgraciadamente falleció hace unos meses, por lo que, bueno, pues han querido hacer este pequeño homenaje desde la tamborrada de Escoriaza a la persona de José Cruz, que durante muchísimos años pues ha sido una persona que ha participado en todas las tamborradas de mayores. Bueno, ya hau izan da azken abestia, eta ja jetxi dira balkoitik, beikurrina eta banderarekin, eta ja beti bezala Debako martxarekin bukatuko da aurtengo nagusien danborrada. Y bueno, después de oír el himno de Escoriaza, estamos viendo ya que han descendido las abanderadas de las diferentes secciones de la tamborrada, con lo que suponemos que ya ahora mismo, pues con el himno de Deba, tradicionalmente es la canción con la que se despide la tamborrada de Escoriaza.